pantalla. Muy bien, ahí los estamos viendo. Como hacemos siempre, vamos a pasar de a una placa y a pedir que algún hermano pueda orar por estos motivos. Tenemos esta primera placa con los siguientes motivos, ¿sí? Fernando nos escribió por Diego Ochoa, que es un hermano de la iglesia en calle Jacarandá, en Berazategui. Sus padres están internados con COVID y por las últimas noticias que recibimos en el grupo están bastante graves. Así que hay que orar por su salud y también por su salvación, porque nuestro hermano nos decía que ellos no hicieron manifestación de fe aún, y bueno, para que el Señor pueda también rescatarlos, ¿no? Que acepten al Señor en sus vidas como Salvador. Por Gustavo, que es el sobrino de Coca, que está con complicaciones de salud por su diabetes y posiblemente deba ser intervenido. Así que oremos por él. Cecilia agradece por la paz en su hogar, por su esposo Jorge Cutuli, para que conozca al Señor, por sus hijos, para que sigan en los caminos del Señor y estudiando la Biblia, por todos los hermanos y crecimiento espiritual, por los familiares inconversos. Sol pide por todos los docentes de la congregación, para que el Señor los libre de contraer COVID, y por los que trabajan en el Colegio San Miguel, ¿sí? El San Miguel Arcángel, que acá está acá en Wilde, para que se resuelvan los problemas de pagos de sueldo. Por la salud de Patti y de Roberto Pacione, ¿sí? Sabemos que estuvieron con problemas de salud y ayer Patti se desmayó, por lo que nos avisaba Raúl, que hoy ya estaba mejor por lo que nos enteramos, pero bueno, sigamos orando por nuestros hermanos para que se recuperen del todo, que estén bien, que el Señor les guarde en la salud. Susana escribe por su familia y paz en su hogar, por su salud, que tiene infección urinaria, por Nati, para que se acerque al Señor. Estos serían los primeros motivos, hermanos, la primera placa, así que un hermano puede orar por estos motivos y después continuamos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este día, porque podemos disfrutar un día más de vida que tú nos das en esta tierra, y como hijos tuyos no solamente disfrutamos de tu presencia, de tus cuidados, sino que también podemos pedir por otros hermanos, como hemos escuchado en la lista que hemos visto, por parientes de Coca, por la familia, ¿cómo se llama? Por la familia Joana, por la familia, ¿cómo se llama? Cecilia, por la familia de Cecilia, no venía a la mente, y por la conversión de su esposo, y que tú estés obrando en ese hogar, por todo lo que las familias, Señor, que han sido nombradas. También te damos gracias, Señor, porque tuvimos nosotros también en esta familia bastante mal, Señor. Casi que anoche se descompuso feo, Señor, pero tú lo has levantado y hoy ya está mejor. Pues lo ponemos en tus manos, y por todos, Señor, los que han sido nombrados en la lista, y también por todos los que no están nombrados, pero que sabemos que tienen problemas, que tienen dificultades, vecinos de acá de la zona, y
muchos que están padeciendo por esta enfermedad terrible. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos. Bendice a todos los hermanos, cuídanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pasamos a la segunda placa. Segunda y última placa. ¿Sí? Laura agradece al Señor por sus cuidados hasta aquí, por los hermanos que el Señor nos guarde, sobre todo a aquellos que están pasando por pruebas y pérdidas de seres queridos, que cumplamos nuestro ministerio y hagamos obra de evangelistas. Silvia pide por Gloria, que está con gastroenteritis, y también se enteró Silvia que esta persona, no sé si es creyente, me parece que no, que contrajo COVID, y ella estuvo con esta persona en contacto estrecho. Así que oremos también por Silvia, por Maggie, Dani y Pablo, que tengan un encuentro personal con el Señor, al igual para toda la familia de Silvia, la familia inconversa. Por todas las personas conocidas que están con COVID, por las personas que sufren distintos tipos de adicciones, violencia de género, que Dios toque esos corazones. Por los papás y los niños de la escuelita bíblica. ¿Sí? Y oremos, como dijimos, por la salud de Silvia, que estuvo en contacto con esta persona que dio positivo, para que el Señor esté guardando su salud y también la de estas personas que estamos orando. Mario pide para que el Señor guarde a cada hermano y que nos dé fuerza para predicar al mundo ante esta pandemia. Y finalmente Ana agradece a Dios, ahí se cortó un poquito, se me cortó el texto ahí, si mal no recuerdo, por sus cuidados, estaba agradeciendo a nuestra hermana, ¿sí? Por los cuidados en esta pandemia, por la salud que está cuidando a su familia y a ella también. Para que sus hijos busquen a nuestro Señor, al igual que todos los inconversos, por su crecimiento espiritual y la entrega total de Manuel, y por la salud de su hermano Carlos Gaona, para que Dios permita el trasplante de pulmón que está esperando. Estos serían todos los motivos, hermanos, hasta acá esta segunda placa, y también pueden ser otros motivos que están en el corazón, como siempre decimos. Así que le pedimos a otro hermano si puede orar al Señor por estos motivos. Señor, te damos las gracias una vez más. Primeramente, Padre, porque sabemos que tú nos amas. También, Señor, gracias te damos porque en esta tarde, Señor, tus hijos, tu pueblo, Señor, en un solo pensar, en un mismo espíritu, Señor, en la misma esperanza, en la fe, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Oh sí, Padre, en esa fe que nos une, tu Hijo, Señor. Verdaderamente, Padre, cada día nos va limpiando, purificando. Y también, Señor, estás con nosotros en toda situación, en todo momento. Como lo tuviste, Señor, en los hermanos en la antigüedad. Algunos de ellos decían que para el Señor no hay diferencia en ayudar a aquel que tiene todo el poder y a aquel que no tiene nada de poder, que tienen poca fuerza y ante aquel que es poderoso. Por eso, Señor, a ti clamamos, porque en esta noche, Señor, tus hijos, tu pueblo, Señor, con poca fuerza, Señor, pero con ánimo resuelto, dispuesto a buscarte, dispuesto a oír tu voz, dispuesto, Señor, a buscar tu rostro, buscar tu reino, a guardar tu consejo, Señor, anhelar estar más cerca de ti, anhelando la venida del Señor Jesús, con debilidades, con situaciones extremas, como sabemos, cada día, Señor, son situaciones extremas. Ya no hay situaciones, Señor, normales, son todas situaciones extremas, los motivos de oración, por lo cual, Señor, a ti clamamos, porque solo tú nos puedes, Señor, fortalecer, sostener, Señor, y gracias te damos, porque es real saber que tú nos oyes, saber que nos entiendes, que nos comprendes. Traemos, Señor, tal cual las inquietudes de nuestros corazones, las situaciones que estamos pasando como iglesia, como hermanos en la fe,
tanto a ti, Señor, en esta noche que nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, para elevar al trono de la gracia, Señor, primeramente la gratitud, la oración, Señor, pero también, Señor, los problemas, Señor, que cada día se agolpan, pero sabemos que tú eres soberano, sabemos que las aguas de este mundo, Señor, son aguas justamente, Señor, sucias y problemas y dificultades, Señor, pero tú estás por encima, Señor, de la tormenta y de las aguas y de las situaciones que cada uno de tus hijos, Señor, pasa. Uno de una forma, otro de otra, como recordaba nuestro hermano el otro día, Esteban Urquiza. Y así, Señor, tus hijos, Señor, tu pueblo, Señor, de todos y cada uno, como los hermanos de aquí de Salcedo, Señor, nos vamos ayudando mutuamente en oración. Por eso, Padre, te damos las gracias porque tú has puesto ese amor tú en nuestros corazones, esa misma esperanza en nuestros corazones, Señor. Y elevamos a ti, Señor, como la iglesia primitiva, Señor, unánime, Señor, clamamos a ti, buscando el socorro que viene de lo alto, buscando la ayuda, Señor, que es incomparable, porque nadie se puede comparar a ti, oh Dios, Dios santo, Dios justo. Por eso, Señor, esta noche a ti clamamos, Señor, para que el Señor nos auxilie, para que el Señor nos socorre, para que, Señor, podamos nuevamente oír tu voz, para que el Señor nos levante a los que están enfermos y a aquellos que también, Señor, estamos cada día clamando y velando y orando, Señor. Que bendiga también, Señor, a nuestro querido hermano, el anciano, don Fernando, ante toda la responsabilidad que cada día tiene, Señor, de velar por la iglesia, por la Grey, por los hermanos diáconos, Señor, que también están sirviéndote, Señor, por su familia, Señor, por su trabajo, y también, Señor, que me dé sabiduría, como la Escritura dice, los hermanos vivenciaron, Señor, verdaderamente la sabiduría que viene de ti, que has dado a la iglesia, Señor, que es la sabiduría, Señor, pura, limpia, Señor, llena de paz, de misericordia, Señor. Por eso, Padre, a ti clamamos en esta noche, confiado de que tú nos oyes, confiado de que tú, Señor, estás atento al clamor de tus hijos, las hermanas de su silencio, y tantos hermanos que quizás a lo mejor en este momento también están orando, Señor. Oramos ante la gracia, pero te rogamos también, Señor, por tu palabra, por el vocero y por los voceros, Señor de Salcedo, por las actividades de esta noche. Pero también, Señor, danos fuerza para, Señor, combatir contra el pecado. Señor, ayúdanos en este sistema mundo, Señor, y ayúdanos, Señor, ante el príncipe de este mundo. Solo tú nos puedes, Señor, auxiliar y socorrer, alejarnos de todas sus artimañas, de todas sus trampas, de todos sus engaños, de todo aquello, Señor, que nos daña, nos hace mal, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, como familia tuya, Señor. A ti clamamos, en ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada. Te damos las gracias, Señor, una vez más. Que tú recibas la gratitud como la honra, Señor, la alabanza. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado el momento de oración y ahora les iba a invitar a poder meditar en la palabra de Dios, como decía nuestro hermano, cuánta falta nos hace meditar en las Escrituras en esta noche y siempre, todos los días. Así que vamos a compartir un breve pensamiento, ¿sí?, en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás. Justo nuestro hermano estaba orando, ¿no?, acerca de la tormenta que vivimos en estos días, el mundo tormentoso que nos toca pasar, y pensaba dentro mío que justo venía el tema de Jonás, así que venía justo la oración de Raúl.
Yo quería meditar con ustedes solamente en los capítulos 1 y 2, sacar algunas enseñanzas de este libro, ver también algunas informaciones que nos ayudan a introducirnos un poco en la historia de este profeta Jonás y qué enseñanzas podemos sacar para nuestras vidas, ¿sí? Es un libro muy cortito que podríamos leerlo tranquilamente en muy poquito tiempo, porque es corto, los capítulos son cortos, pero solamente vamos a ver capítulo 1 y capítulo 2, porque si no se nos iría mucho el tiempo. Pero bueno, después ustedes en casa pueden terminar de leerlo, es un libro muy lindo para poder estudiarlo. Este profeta Jonás, ¿sí? En la escritura lo encontramos en este grupo de los 12 profetas, o también llamado profetas menores, y lo encontramos dentro de la historia y dentro del contexto del pueblo de Dios. Es un profeta que profetizó antes del exilio, antes de que el pueblo de Dios cayera en manos de los enemigos, primeramente Asiria, del reino norte, y luego Babilonia, al reino sur. Y por lo que sabemos de la escritura, Jonás fue del reino norte, es oriundo de un pueblo allí de Galilea, que vamos a ver ahora más adelante, y profetizó en el reino norte, como también nos muestran las escrituras en Segunda de Reyes, que después vamos a leer un texto. Así que bien, vamos a ir a hacer una pequeña introducción antes de ver estos primeros 2 capítulos y las enseñanzas. Bueno, el autor de este libro es el profeta Jonás. Su nombre significa paloma o tórtola. El ministerio de este profeta, como dijimos, fue en el reino norte, el reino dividido de Israel, las tribus del norte, durante el reinado de Jeroboam II. Sí, ahí tenemos una referencia de los años de su reinado. Y vamos a ver un texto en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, donde se menciona al profeta Jonás. ¿Sí? Se menciona al profeta Jonás. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice, hablando del rey Jeroboam II, dice, él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer, ¿sí? Este pueblo que mencionamos allí por la región cercana al mar de Galilea, ¿sí? Lo que es la región de Galilea, que después estudiamos más con el ministerio del Señor Jesucristo. La fecha del libro aproximadamente se cree que fue el 770 a.C., dentro de este contexto histórico donde vivió el profeta. Y el tema principal de este libro es la gran compasión y misericordia de Dios para salvación, porque no nos olvidemos de que el objetivo del ministerio de Jonás, que Dios le encarga, es ir a predicar a Nínive para su salvación, para su perdón, ¿sí? Para que Dios pueda tener misericordia de esa gran ciudad capital del reino asirio. Entonces nos muestra cómo el Señor se compadece de los ninivitas y envía a su siervo Jonás a predicarles el mensaje, ¿sí? El mensaje de arrepentimiento y que se vuelvan al Dios verdadero. Acá tenemos un pequeño mapa donde podemos ver de dónde era Jonás, este pueblo, esta ciudad, Gat-Efer, que se menciona en Segunda de Reyes, donde leímos recién. Un pueblo de Galilea en la frontera de Zabulón, por lo que vemos en Josué capítulo 19. Y es una ciudad moderna, en digamos, la actual Kirbet el Surra, a unos 5 kilómetros al noreste de Nazaret, ¿sí? Cerca de la cual existe una supuesta tumba de Jonás. ¿Sí? Esto obviamente que no lo sabemos a ciencia cierta, pero se dice que allí está la tumba de Jonás. Bueno, seguimos con la introducción. Jonás es un libro profético muy distinto a los demás. Es un libro único dentro de las profecías. Por ejemplo, no contiene elementos ni estructura que aparecen en los demás libros proféticos. Es un libro que no contiene grandes mensajes ni oráculos proféticos,
ni estructuras parecidas a los demás libros. Los demás libros proféticos tienen una estructura muy similar en cuanto a cómo Dios generalmente exhorta a su pueblo Israel y lo acusa de desobediencia o idolatría, y también tiene mensajes de esperanza y demás. En este caso es una estructura totalmente diferente el libro. Jonás no transmite un mensaje verbal, sino que es un mensaje de su propia vida. Digamos, su experiencia de vida es lo que transmite el mensaje final, que es el mensaje que Dios quiere dar, que lo vamos a ver ahora en unos instantes. Vamos a introducirnos. Jonás es como una especie de mal ejemplo o antihéroe. Si bien en Segunda de Reyes lo vimos como un profeta siervo de Dios, dando una profecía, un mensaje del Señor, una profecía que viene de parte de Dios y por lo tanto se cumplió, en este libro, ¿sí?, lo vemos como una especie de mal ejemplo, ¿sí?, por su desobediencia, que ahora vamos a meditar sobre ello también. El propósito del libro, como Jesús mismo lo mostró, es ver la historia de Jonás como una representación, un cuadro profético o lección ilustrada. ¿Sí? Jonás no solamente es un tipo y una figura de la obra del Señor Jesucristo, como el Señor mismo lo indicó, sino también una representación de la misma nación de Israel, que también lo vamos a meditar. Por ejemplo, vamos a ir a un pasaje, yo le pido a algún hermano o alguna hermana que quiera acompañarme con la lectura, en Mateo capítulo 12, versículo 38. ¿Sí? Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Esta es una de las menciones que aparecen directamente de los labios de nuestro Señor en los evangelios acerca del profeta Jonás. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Muy bien, muchas gracias Cecilia por la lectura. Acá tenemos una mención que se repite de forma similar en Lucas capítulo 11, por eso no leímos los dos pasajes, y también en Mateo 16:4 el Señor vuelve a repetir que esta generación que le está rechazando, esta generación de fariseos, escribas, y que representan básicamente al pueblo de Israel y a sus autoridades, que están rechazando al Señor, dice el Señor que la señal que ellos reclaman, la única señal que les será mostrada será la señal del profeta Jonás. Y explica un poco de qué se trata esta señal, que es la señal justamente de su obra en la cruz y de su resurrección, la obra de salvación, que ellos iban a ser testigos de esa obra del Señor. Y además, dice el Señor, agrega que tendrán mayor condenación porque los hombres de Nínive, en la historia de Jonás, en el libro de Jonás, se terminan arrepintiendo frente al mensaje de Jonás. Y esta generación que estaba con el Señor Jesucristo estaba rechazando el mensaje de Jesús. Por lo tanto, les está diciendo que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio como testigos frente a esta generación tan perversa que vivió en esos tiempos del Señor, que en definitiva representa a la nación de Israel en su actitud de rechazo, en su actitud contraria al Señor Jesucristo. También hay referencia en Juan 7:52, donde los fariseos acusan al Señor y dicen, digamos, retándolo a Nicodemo, lo mandan a estudiar las Escrituras diciendo, ¿cómo puede ser que salga un profeta de Galilea si en realidad en la historia nunca hubo profetas de Galilea? Bueno, eso es un doble error, porque Jesús no había nacido en Nazaret, y además sí tenemos registro de profeta de Galilea, como es el ejemplo de Jonás, y también se cree que Nahum y Oseas eran de la zona de Galilea. Pero bueno, eso es al margen, es otra mención que aparece referente a Jonás. Muy bien, sigamos.
es el libro más ridiculizado de toda la Biblia, ¿sí? ¿Por qué es esto? Siempre se ha puesto en duda el milagro del gran pez, siendo Jonás preservado en el vientre del pez por 3 días completos. Pero me gustó esta frase que escribe un comentarista que escribe justamente acerca de estos libros de los profetas menores, que es de apellido Feinberg, que dice: si excluimos lo milagroso de nuestra Biblia, ¿cuánto de ella nos quedaría? O peor aún, ¿qué clase de Dios nos quedaría? Esta frase me gustó y me gustó cómo lo expresó, porque es verdad. Si no creemos en lo milagroso y en los milagros de la palabra de Dios, deberíamos discutir el cruce del Mar Rojo, las murallas de Jericó que se cayeron por obra de Dios, ¿no? Tantos milagros que están en la Escritura, y ninguno de ellos sería creíble entonces. Por eso, frente al escepticismo y a la incredulidad de la gente cuando nos preguntan por Jonás, sí, tenemos que decir que sí, Dios es poderoso y no tengo ninguna duda de que el poder de Dios pudo generar que Jonás haya sido preservado en el vientre de ese gran pez. No me queda ninguna duda y por eso creemos en la Escritura, creemos en el poder de Dios. Por eso no tiene fundamento esta objeción, ¿no?, que muchas veces se le quiere hacer al libro de Jonás. Y mismo el Señor Jesucristo, como vemos, respalda las Escrituras y habla fehacientemente del ejemplo de la vida de Jonás. Muy bien, el contexto histórico, allí en los tiempos de Jonás, los asirios eran la potencia dominante en Medio Oriente, hasta su caída. El poder asirio se había debilitado un poco en esa época, y por eso leímos en Segunda de Reyes que Jeroboam pudo reclamar ciertas áreas de Palestina y fueron recuperadas. Este es el contexto histórico. Bueno, Nínive, capital del reino asirio, donde Jonás fue enviado a predicar. Este es un pequeño mapa donde tenemos más o menos un poco lo que es el Medio Oriente, Jerusalén y Nínive, la capital del imperio asirio. ¿Sí? Una reconstrucción de cómo era esa ciudad, una ciudad para esos tiempos muy moderna, con gran arquitectura, con sus murallas protectoras muy imponentes y sus jardines. Era una ciudad muy próspera y podríamos decir la capital del mundo antiguo en esos tiempos, ¿no? La principal ciudad en esos tiempos, la ciudad principal del imperio. Bueno, el bosquejo del libro es bien cortito y fácil de dividirlo. Nosotros vamos a ver solamente los 2 primeros puntos, ¿sí?, del bosquejo: la huida del profeta y el retorno del profeta. ¿Sí? Estos 2 puntos del capítulo 3 y el capítulo 4 nos van a quedar para otro día de poder estudiarlo. Bueno, la huida del profeta. Vamos entonces al libro de Jonás y vamos a la lectura. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este libro del profeta Jonás, que nos introducen a esta historia del profeta y las cosas que le acontecen. Dice Jonás, en capítulo 1, versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Estos primeros 3 versículos nos muestran la huida del profeta, ¿sí? Y lamentablemente fue una decisión muy triste la que tuvo Jonás. Fue una decisión de desobediencia, ¿sí?, de huir del propósito de Dios. La orden de Dios fue muy clara, como leímos en el versículo 2. Es una orden, ¿sí?, está en modo imperativo: levántate y pregona, ¿sí? Levántate y pregona. Él estaba siendo enviado a esa gran ciudad, a esa ciudad de Nínive, la ciudad capital del imperio, y él se niega, ¿sí?, en su corazón, en rebeldía contra Dios, y huye de ese propósito que Dios tenía para él. Este es el único caso de un profeta enviado a los paganos, ¿sí? Es el único profeta misionero de todo el Antiguo Testamento, que es, comisionado por el Señor para que vaya
a una ciudad, a un lugar lejano, a otra nación, y vaya allí y predique. Es un caso único que tenemos el de Jonás. La huida del profeta, ¿sí? Seguimos con este punto, fue su desobediencia, ¿sí? El pecado que podemos identificar acá, se negó a ir a Nínive y tomó otro destino. Uno podría pensar, bueno, descendió a Jope y justo una nave lo estaba esperando para partir a Tarsis, ¿no? Y a veces uno piensa, cuando uno toma decisiones en la vida, ¿no? Cuando se presentan las oportunidades, piensa que son de Dios, a veces ciertas puertas que se abren, pero en este caso era todo lo contrario, ¿no? Él ya había tomado la decisión de desobedecer y allí estaba esperándole esa nave que lo iba a alejar aún más de ese propósito divino. ¿Y por qué Jonás se rehusó? ¿Sí? ¿Por qué Jonás desobedeció esta orden dada por Dios? Bueno, la respuesta está en el mismo libro de Jonás, en el capítulo número 4, el versículo número 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cuál era, digamos, el argumento que usó el profeta para huir? Él no estaba de acuerdo con los planes de Dios. Él pensó que Dios iba a perdonar a los ninivitas, iba a tener misericordia de ellos, y Jonás no quería que un pueblo enemigo y potencial amenaza, como siempre lo era el imperio asirio, y de hecho fueron los que terminaron de conquistar y llevar cautivos a los israelitas, él no quería que Dios perdonase a esa nación, a esa ciudad. Quería que Dios aplique su justicia y los destruya. Pero bueno, Dios nos muestra su clemencia otra vez más, ¿no? Su misericordia para poder perdonar a los ninivitas. Y eso era el gran conflicto entre Jonás y la voluntad de Dios. Dios quería perdonar y salvar a los ninivitas y Jonás se rehusaba a ir a predicarles la palabra. Esa fue la gran lucha dentro del corazón de Jonás y por eso desobedeció a Dios. Este es un mapita del trayecto que hizo Jonás. Fíjense, de Jope a Nínive había solamente 800 kilómetros y sin embargo tomando esa nave se alejó 3.400 kilómetros. Se fue hasta las costas de España, allí para alejarse lo más posible de ese propósito que Dios tenía. Fue en sentido contrario y lejos, muy lejos, pensando que iba a poder escaparse de Dios. Sí, lamentablemente, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces la segunda parte, que es el retorno del profeta. ¿Sí? El retorno del profeta. Leemos a partir del versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Bueno, hasta acá esta lectura de esta historia del profeta Jonás. Parece sorprendente la actitud de estos marineros, una actitud piadosa y temerosa de Dios, ¿no? Cuando se enteran de que Jonás estaba huyendo de Jehová. Nos sorprende realmente la actitud que tienen estas personas que no conocían a Dios. En resumen, Dios manda una tormenta, empieza el trabajo de retorno. Dios intenta hacer volver a Jonás, un Jonás descarriado, un Jonás que se había desviado, y Dios en su plan perfecto empieza a trabajar para que Jonás vaya pensando en su corazón y meditando en todo lo mal que había hecho. En primer lugar, Dios manda la tormenta, ¿sí? Esa tormenta al mar. Vimos la angustia de los marineros y su actitud. Y nos sorprende también la actitud de Jonás. ¿Sí? Pareciera que está todo al revés. Los paganos temen y tratan de clamar y están temerosos de Dios, y Jonás se echa a dormir y es reprendido, ¿sí? Como la única persona en ese barco que estaba descansando y sin preocupación. Y allí es donde Jonás confiesa su pecado, después de haber echado las suertes y que hayan caído sobre él, y luego de ser echado al mar, esa tempestad se calma y esas personas reconocen la mano de Dios en todo esto. Pero llegamos al momento principal de ese rescate de Jonás por parte de Dios. Este versículo es un versículo que realmente nos impacta muchísimo. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor preparó todo, ese llamado a Jonás. Ese llamado a través de la tempestad, a través de la dificultad, a través de algo extremo que es ser lanzado a un mar embravecido en medio de una tormenta. Y no solamente eso, sino que el Señor manda un pez que ya tenía preparado para que tragase a Jonás. En realidad el pez fue lo que le salvó la vida a Jonás, ¿no? Fue lo que le preservó la vida y realmente fue un acto milagroso de Dios, de su poder. Pero ¿qué lecciones podemos sacar acerca de Jonás, de este primer capítulo? Bueno, en primer lugar, la desobediencia a Dios trae terribles consecuencias, ¿sí? Terribles consecuencias. Qué terrible que es para nuestras vidas desobedecer una orden de Dios, ¿no? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios la tenemos en su palabra. Y qué consecuencias terribles que trae en nuestra vida desobedecer a Dios, desobedecer su palabra, sus mandamientos. Nunca va a traer bendición a nuestra vida, todo lo contrario. Nos hace pecar delante del Señor y además nos hace llevar las consecuencias de esos pecados, ¿no? De desobedecer la palabra de Dios. Otra lección que podemos sacar es: mientras el mundo está en medio de la tormenta, como está pasando hoy, y lo vemos todos los días, la iglesia no puede dormir, no debe dormirse, sino que debemos velar y estar despiertos. ¿Alguien sí puede leer Romanos capítulo 13, versículo 11 y versículo 12? Romanos capítulo 13, versículo 11 y versículo 12. Es una exhortación, este llamado del Señor a estar despiertos. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y está cerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Muy bien, gracias Eli por la lectura.
También Efesios nos habla de que los días son malos y que tenemos que conducirnos sabiamente aprovechando bien el tiempo. Y un concepto similar también tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que tenemos que aprovechar mientras el día dura, que tenemos que trabajar, que tenemos que estar despiertos, velar, en oración, en estudio de la palabra. Como decía nuestra hermana en los motivos de oración que había escrito, hacer la obra de evangelista, predicar el evangelio. No podemos dormirnos, hermanos. El mundo está en medio de una tormenta. El mundo se está perdiendo, el mundo está desesperado. Y nosotros no podemos dormir, no podemos tomar esa actitud de Jonás y dejar que todo pase y no hacer nada, ¿no? Tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos, estudiando la palabra, ver qué el Señor quiere de nosotros en este tiempo tan difícil, en medio de la tormenta que nos toca vivir. Otra lección que podemos aprender de este primer capítulo es imposible huir de Dios, es imposible. El Salmo 139 nos habla de esto, donde el salmista dice que por más que nos alejemos, por más que nos queramos esconder de la presencia de Dios, siempre el Señor está, siempre está la presencia de Dios y Él siempre nos está mirando y también está listo para socorrernos. Cuando nos desviamos, ¿sí? O cuando nos desviemos, el Señor sin duda que preparará un gran pez para hacernos volver. ¿Cuál será ese pez? No lo sabemos. Puede ser una situación difícil, puede ser una prueba, puede ser una enfermedad, puede ser un montón de cosas. El Señor de alguna forma nos va a buscar, hermanos, nos va a tratar de llamar la atención como lo hizo con Jonás. Es imposible escondernos de Dios, es imposible huir de su presencia. Siempre el Señor va a buscarnos, de alguna forma llamarnos la atención, tratar de que reaccionemos. Muy bien, y acá llegamos a la última parte de esta meditación, que es el capítulo 2, donde está la oración de Jonás. ¿Sí? Es un momento realmente muy lindo de la vida de Jonás. Imagínense Jonás estando en el vientre del pez, en un lugar oscuro, un lugar con un olor seguramente terrible. Nos imaginamos realmente un lugar bastante feo para estar. Y él tuvo que estar 3 días y 3 noches. Y el Señor fue como que lo dejó en ese lugar, ese tiempo, para que él pueda reflexionar, ¿no? Y al final de ese tiempo, esa reflexión, él hace esta oración. Dice el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esta primera parte nos hace pensar mucho en las dificultades que estamos viviendo. A veces nos sentimos en pruebas muy difíciles, ¿no? Invoqué a mi angustia. Cada uno tiene su angustia en el día de hoy. Como decíamos en los motivos, familiares enfermos, problemas de trabajo, enfermedad propia, que algunos se pueden enfermar. Y es nuestro momento de angustia, ¿no? Pero la certeza de Jonás es que el Señor lo estaba escuchando. Y esa es la certeza que tenemos nosotros de que el Señor nos escucha siempre. No importa la angustia donde estemos, siempre el Señor nos escucha. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. A medida que va avanzando esta oración, el profeta va citando distintos salmos, que después vamos a repasar. Son varios salmos que el profeta Jonás empieza a mechar en su oración. Dice versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecida en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová.
y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. De esta oración de Jonás, sí, podemos aprender varias cosas. Como decíamos recién, una ocasión de extrema angustia que nos hace pensar a nosotros en la fidelidad de Dios, cómo Dios nos escucha siempre a pesar de la angustia que estemos viviendo. Su objetivo, como vemos a partir del versículo 4, fue el de alabar a Dios luego de examinar su estado, que era un estado tremendo donde Dios lo había puesto. Él alaba a Dios y confiesa su necedad, confiesa su pecado de haber ido en contra de la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que reconoce que la salvación es del Señor. El único que tiene decisión sobre la salvación de las almas es el Señor. Él no es quien para negarse a predicar. Por más que sea una nación enemiga, por más que sean los enemigos del pueblo de Dios, Dios tenía misericordia de los ninivitas. Y la salvación es del Señor. El resultado espiritual en su vida es volver al Señor, volver hacia el servicio con gratitud, y el Señor lo libra de esta prueba y es echado en tierra. Después la historia continúa y el profeta va a predicar a Nínive y bueno, se desarrolla la historia allí del arrepentimiento de los ninivitas. Para ir terminando, vemos a Jonás como un tipo del Señor Jesucristo. Los contrastes, en primer lugar, los contrastes de Jonás y el Señor Jesús. Jonás, desobediente a la voluntad de Dios, ¿sí? Un profeta desobediente. Jesús, en cambio, obediente a la voluntad de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jonás sufrió por sus propios pecados, por haber desobedecido, pero Jesús sufrió por los pecados de otros, que fueron nuestros pecados sobre él en la cruz del Calvario. Jonás se arrepintió de su propio pecado, mientras que Jesús no tenía pecado en su vida, por lo tanto no tenía de qué arrepentirse, sino que cargó él nuestros pecados. Por nosotros Dios lo hizo pecado para poder ser salvos. Pero también tenemos las similitudes, como leímos en los evangelios. Tanto Jonás como el Señor Jesús estuvieron 3 días y 3 noches sepultados, ¿sí? Esta fue una gran figura, el rescate de Jonás y el milagro de Dios a través del gran pez, fue una figura de lo que iba a ser la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Los salmos que citó Jonás en su oración se cumplieron en la experiencia de Jesús. Fíjense cuántos salmos que citó: el Salmo 3, el 16, el 18, el 31, el 42, el 50, el 69, el 77, el 88 y el 142. Son expresiones que están en los salmos y Jonás fue trayéndolas a su memoria y convirtiéndolas en una oración, una de las más lindas oraciones que tenemos en la Biblia. Ambos resucitaron al 3er día, Jonás figurativamente, porque si bien no murió, fue como que estuvo allí en ese lugar, en el vientre del pez, y fue luego devuelto a tierra. Fue como un volver a nacer para Jonás, me imagino, después de haber estado allí en ese lugar, y también fue una figura de la resurrección del Señor. También Jonás fue un tipo de Israel. Acá tenemos algunas cosas que también nos ayudan a entender esto. Ambos fueron llamados a testificar a los gentiles. Los dos rehusaron ir a los gentiles, tanto Jonás como los primeros cristianos, que se rehusaban de compartir el evangelio, creían que no era la voluntad de Dios, pero sin embargo sí, Dios quería llegar a los gentiles con el evangelio y les costó entenderlo. Sufrieron las consecuencias de su desobediencia, tanto Israel como Jonás, a lo largo de la historia, siendo castigados por Dios. Jonás arrojado al mar y los judíos esparcidos por las naciones. De ese modo los gentiles han sido bendecidos, como sabemos, gracias a esto, ¿no? Como Jonás no fue digerido por el pez, así las naciones no han destruido a los judíos, sino que Dios preservó a ambos milagrosamente a lo largo de la historia. Dios preservó al pueblo de Israel y lo ha librado de tantas calamidades, ¿no? Lo ha guardado hasta el día de hoy.
Del modo que Jonás clamó a Jehová en su aflicción y calamidad, está profetizado que muchos judíos clamarán en la gran tribulación al Señor. Y así como Jonás resucitó y fue restaurado, los judíos también se levantarán de entre las naciones y serán restaurados a su tierra, como está profetizado también en la palabra de Dios. Muy bien, estas son las últimas lecciones y ya terminamos de este capítulo 2. Otra lección que nos deja este libro del profeta Jonás. Antes de ser restaurados, debe haber una confesión y sincero arrepentimiento. Como dice Proverbios 28:13, que debemos realmente arrepentirnos y apartarnos del mal. Y 1 Juan 1:9, ese famoso texto que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, y limpiar nuestros pecados y perdonarnos. Y por último, esta última reflexión, ¿no? Que la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor, que por su gracia ofrece salvación a todas las personas. Y nosotros somos responsables de llevar ese mensaje, que es la semilla que debe ser sembrada en los corazones de las personas, aquella semilla que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que hasta acá, hermanos, en la meditación de la Escritura, en este libro del profeta Jonás, espero que sea de bendición a sus vidas, como también lo fue a la mía, poder estudiar este libro. Y bueno, cada libro que podemos estudiar de la Biblia siempre nos deja muchas enseñanzas y es de mucha bendición a todos nosotros. Así que el Señor bendiga su palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Vamos a tener una oración más y después vamos a dar algunos anuncios. Le voy a pedir a Luis Vitale si puede orar y después ya damos algunos anuncios para despedirnos de esta noche. Bendito Padre y Dios amado, te agradecemos, Señor, porque de esta manera podemos reunirnos para a través de tu palabra fortalecernos, Señor, que es lo que necesitamos en estos días tan convulsionados, Señor, y que realmente podamos comprender que cada uno de nosotros, Señor, así como Jonás, tenemos un ministerio que dar a este mundo, Señor, que está esperando ser salvado de esta enfermedad que tanto aqueja al planeta. Pero, Señor, gracias porque la seguridad está de cada uno de nosotros en ti, en aquel que un día entregó su vida por amor a cada uno de nosotros y nos ha dicho que confiáramos. En el mundo habría aflicciones, pero que Él ha vencido, y cada uno de nosotros, Señor, en eso que Él ha dejado dicho para cada uno de sus discípulos y para cada uno de nosotros, seguimos andando, Señor, esperando su venida nuevamente para que realmente podamos gozarnos y de esa manera también, Señor, poder alabar y bendecir tu nombre. Padre, clamamos como se ha pedido en este día, Señor, por cada hermano que está pasando pruebas, dificultades, tantos hermanos, Señor, que en estos momentos, a través de esta enfermedad y de otras circunstancias, Señor, quizás trabajo o otras enfermedades, Señor, pero que se resienten porque en los hospitales no hay lugares, Señor, que tú les sigas guardando y te pedimos, Señor, para que tú sigas acompañando a cada uno de ellos. Señor, gracias por tu palabra, porque ella hace bien, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Señor, que podamos seguir aprendiendo de ella, Señor, sin cesar, para poder entregar, Señor, a cada uno de aquellos que nos rodean las verdades de este Evangelio. Padre, ahora queremos pedirte que te quedes con cada uno de tus hijos, Señor, lo que resta
en este día, dándonos descanso para mañana un nuevo día. Y Señor, que tú sigas bendiciendo cada una de las reuniones y las cosas que podamos hacer de una manera u otra, poniendo tu mano poderosa por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, te damos a través del santo y bendito nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de la reunión esta noche y queríamos dar algunos anuncios. Para esta semana, el día sábado, hay una actividad de las hermanas, la primera reunión femenina de este año, y la misma va a ser por Zoom, a las 17 horas. ¿Sí? 17 horas, las hermanas igual ya están al tanto, pero bueno, les damos este anuncio para que estén atentas y puedan participar de esta reunión femenina. Sábado 17 horas por Zoom. El día domingo a las 10 de la mañana tenemos la Cena del Señor en el templo, si Dios lo permite. Y por la tarde, a las 15 horas, los jóvenes y adolescentes de la iglesia vamos a tener nuestra tarde de encuentro en el parque al aire libre, en el Parque Lineal Don Bosco, porque como sabemos el sábado llovió y lo tuvimos que reprogramar. Así que los esperamos a los chicos. Hay clima de buen tiempo esta vez, así que nos veremos, si Dios quiere, en el parque el domingo a las 15 horas. Y también tenemos el domingo a las 20 horas la reunión de predicación, como hacemos siempre, a través de YouTube. Así que bueno, hermanos, si alguien quiere decir algo, algún motivo más por ahí que quieran decir, o algo más que se nos haya escapado, y si no, ya nos despedimos. Bueno, muy bien, aprovechamos a saludarlos. Si Dios quiere, nos veremos el domingo. Sí, oremos por todos los hermanos y las necesidades que hemos dicho hoy. Y bueno, muchas bendiciones. Chau, chau. Chao, hermanos.